este evento del anuncio del aumento al salario mínimo, estuvieron también cada uno de los titulares en las dependencias, incluida, Rosario Piedra. Y no es porque uno se quiere exceder en las palabras, pero son cuestiones que un ciudadano que quiere a México, que se puso a también tener un canal como el único medio para ganar unos cuantos centavos y de manera honesta, tenemos que entender varias cosas porque yo no he vivido en un mundo lleno de rosas. Yo he pasado situaciones muy serias también por la situación de que nos quitaron la oportunidad laboral a tantos mexicanos, por el mismo hecho de que se nos entregan muy poco dinero y nunca justificando realmente el esfuerzo, la experiencia, el conocimiento que podemos nosotros emprender. Yo no encuentro una empresa de diseño gráfico que me quiera emplear. Yo estoy muy contento de realizar los videos y es un trabajo que para mí es muy satisfactorio, arduo pero satisfactorio, con responsabilidad. Y aquí vemos a este señor que también estuvo, lo vemos aquí chiquito, pero se los muestro para que vean que ahí estuvo sorprendentemente Gustavo de Hoyos Walter, el de la Coparmex, el que también fue parte de los 147 amparos que se le pusieron para impedir que el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, comenzara su construcción. Eso me sorprendió. Y al igual que cada uno de ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, eso también me dejó un símbolo de interrogación grande. ¿Cómo es que estuvo y llegó a él ser parte de esto? ¿Cómo es posible si se ha demostrado en tantas ocasiones que él inclusive en Twitter ha subido videos o cosas que teclea, mostrándose totalmente en contra de una cuarta transformación que realmente la elegimos los mexicanos, que por lo tanto debe de ser respetable y que por lo tanto debe de ser entendida para todas estas personas en los círculos, sobre todo empresariales, que también tan mal acostumbradas, estaban siempre fungiendo, siéndole muy serviles a los gobiernos prianistas. Los mexicanos merecemos que se nos tome más en cuenta, merecemos mucho más respeto y merecemos que lo que ponemos en las urnas sea lo que realmente ellos los determine a tomar las cosas con seriedad y no en base a sus privilegios egoístas. Eso es a lo que me quiero referir. ¿Y por qué me estoy extendiendo? Porque hay cosas que hay que explicar. El salario mínimo en México debería de estar mínimo en 15,000 pesos para que familias o una persona que viva sola pueda entender y lograr un poquito, tener un panorama un poquito más abierto para poder ahorrar y comenzarse también a comprar cosas que son necesarias en esta vida de los años 2000. Ya no es barato, ya no se puede vivir sin tecnología, es mucho más complicado vivir sin un vehículo a tu nombre que estarte transportando en camiones. También el transporte en México se tiene que variar. Entonces, más que nada, amigos y amigas, y esperando que esté siendo empático hacia ustedes, estar siendo comprendido, estar siendo realmente escuchado. El video pues no va a durar los 11 minutos, los 15 minutos, va a durar lo que tiene que durar, porque además, digo, para empezar, ahorita, más adelante les voy a pasar fragmentos que duran más y que son palabras muy importantes, también jamás escuchadas en México por parte de personas importantes, gobernantes, empresarios, Secretaría del Trabajo y el presidente de la República. Vamos a ver este video que, como dice y apuntó Luis Alcalde, logramos un aumento histórico por unanimidad entre el sector privado, sindicatos y gobierno. Para el 1 de enero del 2020, el salario mínimo aumentará el 20% a nivel nacional y el 5% además en la frontera, recordando que en 2019 en la franja fronteriza aumentó al doble. Comenzamos a saldar una deuda histórica con las trabajadoras que menos ganan, ¿no?
Vamos a ver esto. Hola, pues estamos muy contentos porque hoy anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el incremento para el salario mínimo del 2020, que por consenso, por unanimidad, junto con el sector obrero y con el sector empresarial, pudimos llegar a la cifra de un incremento del 20% al salario mínimo y 5% en el caso de la zona libre de la frontera norte, porque ya se había duplicado el salario mínimo el año pasado. Estamos contentos, el salario mínimo entonces pasará ahora de 102 a 123 pesos al día. Es una ruta que, como hemos venido diciendo, pues todavía hay camino por recorrer, pero son pasos firmes y es un compromiso que seguimos manteniendo. Así que enhorabuena, hoy es un día pues de mucha satisfacción por haber logrado este consenso y porque este consenso va finalmente a impactar en las trabajadoras y los trabajadores que menos ganan en este país. Un abrazo. Así es, como lo escuchamos ya, y esperando que vean todos los fragmentos que les traigo completos de Luis Alcalde, de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y por supuesto de nuestro presidente. Como lo escuchamos ahorita por parte de ella, es un proceso que comienza en México a incrementarse ese salario mínimo para que realmente tantas personas puedan o podamos volver a adquirir ese poder adquisitivo que es muy importante. Para quienes no me hayan creído que Gustavo de Hoyos estuvo ahí presente, como se lo señalé ahí, que se veía chiquito, pues aquí está, para que vean, ahí se ve atrás precisamente el rótulo del templete donde estuvieron sentados, y vamos a escuchar. Queridos amigos, pues muy contentos porque hoy se ha dado a conocer una noticia muy buena para el país, muy buena para los empresarios y desde luego especialmente muy buena para los trabajadores. El lanzamiento que hizo en 2016 la Coparmex de una nueva cultura salarial ahora está rindiendo plenos frutos. Hemos logrado que por segundo año consecutivo el salario mínimo general que se ha fijado por los trabajadores y por los patrones en 123 pesos con 22 centavos para todo el país, con excepción de la frontera norte que es de 185,56, es el segundo año consecutivo que está por encima de la línea de bienestar. Es más, ahora ya quedamos 19% arriba. Este gran acuerdo hay que reconocer que el gobierno federal fue respetuoso, lo negociamos trabajadores y patrones y nos permite de ahora en adelante enfocar la mirada hasta el siguiente objetivo. Lo que queremos es que cuanto antes, pudiera ser en 2024, 2025, pero no más allá de 2030, logremos el objetivo de alcanzar la línea de bienestar familiar. ¿Qué significa? 2 para 4, es decir, con el trabajo de 2 personas en una familia, a veces el papá y la mamá, a veces las personas que viven en unión libre, a veces uno de los padres con uno de los hijos, 2 personas puedan mantener una familia de 4. Ese es el objetivo que tenemos. Si estuviéramos parados hoy, en el 2024, tendríamos que estar llegando cerca de 241 pesos. Yo estoy seguro que vamos a dar cada vez pasos más firmes, más rápidos, para avanzar en México, donde cualquier persona que trabaje en la economía formal se encuentre siempre en una condición de bienestar. Felicidades a todos los que lo han hecho posible. Pues ahí está, ¿no? Se nos adelanta la noticia que para el 2024 el salario mínimo en México tiene que llegar a los 241 pesos diarios, ¿no? A los 241 pesos diarios, ¿no? Una disculpa. Nuestro presidente, pues en 13 meses logramos consenso entre los representantes obreros y empresariales para aumentar el salario mínimo como no sucedía en 4 décadas. El 16% en 2019 y el doble en la frontera, y 20% para el 2020, es decir, habremos recuperado más del 30% del poder adquisitivo del salario, ¿no? Ahí está nuestro buen presidente. Para las personas que que no tengan una idea, que nunca jamás les haya llegado esta información, o inclusive si ustedes conocen personas que les puedan llegar con el pretexto, que es un engaño, de que subir el salario mínimo, eso va a debilitar al país, eso es totalmente
impropio, es incorrecto y se los voy a leer. Aumentar el salario mínimo puede reducir el desempleo. Durante décadas se ha sostenido que aumentar el salario mínimo es perjudicial para el empleo porque según la ley de la oferta y la demanda, un salario más alto contrae la demanda de trabajo. Se dice además que la solución de la crisis pasa por reducir salarios y aumentar más el desempleo. Sin embargo, una investigación realizada por Arnie Yad-Du, economista especializado en economía del trabajo y profesor de la Universidad de Massachusetts, ha constatado que el aumento sectorial del salario mínimo no reduce puestos de trabajo como predice la teoría convencional, conservadora, ¿no? Du ha investigado el tema durante 20 años en distintas regiones de Estados Unidos y si al principio despertó críticas entre los economistas conservadores, su larga investigación ha demostrado que el aumento al salario mínimo no solo es bueno para el empleo, sino también para el consumo. Dado que la gran parte del empleo con salario mínimo está en el sector de servicios, aumentar el salario permite retener a los trabajadores y con ello aumentar su productividad y por ende aumenta la productividad del negocio o de la empresa. Un aumento del salario mínimo de entre un 4 y 7%, dice este ejemplo, tiene un impacto en el consumo, en la mejora del empleo y en la estabilidad económica. Hace un par de años, dice el artículo, y cuando la crisis comenzaba, la Unión Europea propuso aumentar el salario mínimo para evitar una caída en la demanda que destruyera puestos de trabajo. En la parte de este artículo, así se hunde la economía moral, se discutió el tema que finalmente no llegó a nada, dado que la Unión Europea echó pie atrás. Ahora ha sido gobierno alemán quien indirectamente comenzó a elevar los salarios sin consultar a la Unión Europea. Y es importante hablar de estos otros países, Estados Unidos, países en Europa, para que entendamos, abramos la visión de por qué esto es subir el salario mínimo, además de ser justo, es algo que no es un freno en la economía, como así tantas veces también nos mintieron los gobiernos peronistas. Como señala el ministro de Economía alemana, el liberal Rainer Brüder, el gobierno ha propuesto fuertes subidas salariales para impulsar la recuperación económica y el despegue de la industria germana. Este plan es lo que está convirtiendo a Alemania en la locomotora coyuntural de Europa. De acuerdo a Brüder, sostener un boom en la economía alemana requiere subidas salariales en la clase trabajadora, y así lo explica en esta entrevista con el diario Hamburger Abendblatt, subrayando que son las patronas y los sindicatos los que deben negociar los convenios en la intervención del Estado. Brüder pone como ejemplo reciente el acuerdo alcanzado entre el sector del acero, que desde septiembre significó subidas salariales del 3.6% para los 85,000 trabajadores del acero en los estados federados de la Renania del Norte, Westfalia, Bremen y Baja Sajonia, un importante elemento de tener en cuenta. Así, la teoría convencional siempre presionó a los salarios a la baja e insistió en producir los lugares de la mano de la obra más barata. Así fue como miles de fábricas se trasladaron a China, a los barcos factoría donde pagaban a los trabajadores la 10ª parte del sueldo existente en Europa o Estados Unidos. A esto se le llamó competitividad laboral. Dicha competitividad, entre comillas, generó los enormes desequilibrios que hoy se tienen con las mayores tasas en desempleo en 60 años. Volver a la normalidad tomará tiempo, pero por algo hay que comenzar. Así, amigos, amigas, vamos rápidamente al fragmento de Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo. Luego, después, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y luego el de nuestro presidente. Y permítanme, por favor, después regresar para decir que no te engañen, subir el salario mínimo es muy bueno para la mayoría social, es algo también importante que tenemos, que me va a dar mucho gusto informarles. Vamos a ver estos fragmentos porque además aquí hay palabras de estas tres personas, de esta secretaria, presidente del Consejo Coordinador y nuestro presidente, que ahí es donde denota que él se muestra sorprendido, inclusive que se haya podido lograr este aumento. Es muy importante escucharlo. Ahorita nos vemos. Es por eso que hoy nos volvemos a reunir en este emblemático espacio para dar a conocer el segundo paso en el camino que juntos comenzamos a finales del año pasado.
Los efectos positivos del incremento del salario mínimo, sumado al compromiso de sindicatos y empleadores y a la inquebrantable voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer que las cosas sucedan, nos permiten anunciar que por consenso y por unanimidad llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. En términos reales, se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años. Esto significa que a nivel nacional el salario mínimo pasará de 102.69 pesos a 123.22 pesos al día, 3.746 pesos mensuales. Y en la zona libre de la frontera norte, donde el año pasado se duplicó el salario, pasará de 176.72 a 185.56 pesos diarios, 5.641 pesos mensuales. Estamos ante un punto de inflexión en la historia de los salarios mínimos que pone fin a la caída del 73% del poder adquisitivo registrado por más de 40 años. Calculamos que el aumento del próximo año beneficiará a 3.44 millones de trabajadoras y trabajadores en el país que en la actualidad ganan menos que los nuevos salarios mínimos. En el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas, de mujeres y hombres con familias que dedican la mayor parte de su día a trabajar para llevar un ingreso de vuelta a su casa, de hombres y mujeres que rolan turnos, que tienen que transportarse por horas para llegar a su trabajo. Hablamos de jóvenes en la industria de la construcción que vemos colgados en los andamios y de mujeres y hombres que trabajan en limpieza. Y cuando hablamos de salario mínimo, no es para nosotros solo una variable económica. Se trata del reconocimiento de lo que somos, lo que valemos, lo que vale nuestro esfuerzo dedicado a una actividad productiva y al desarrollo del país. Pero quiero yo recordarles a todos ustedes que esta lucha por tratar de hacer entender que un buen empresario es aquel que no solamente busca un valor económico, sino que busca ante todo que su acción y su actuar tenga un impacto en la sociedad positivo. No unir el valor económico al valor social, como hemos dicho muchos empresarios, es un verdadero desperdicio. Es una verdadera, el tirar la capacidad y el talento de todo un país si no unimos las dos condiciones. Esta es una larga lucha que hoy venimos a anunciar a todos de que estamos en conjunto, los factores de la producción, junto con nuestro gobierno, convencidos de que a través del diálogo, a través del consenso, podemos encontrar muchos mejores objetivos en la búsqueda de mejorar el nivel de vida y el bienestar de nuestros compatriotas, de nuestro país. Esta lucha la han iniciado las organizaciones empresariales desde hace muchísimos años y siempre nos topábamos con las excusas a las que se refería la secretaria de la inflación, la dificultad para poder aumentar los salarios, aún con las banderas que se enarbolaron en muchas de nuestras organizaciones sociales, en donde destaco a la Coparmex como alguien que desde hace muchos años fue tratando de convencer a todas las organizaciones empresariales primero de que deberíamos de tener un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de los trabajadores mexicanos. La CONCAMIN, la CONCANACO, la Asociación de Banqueros, los agricultores, las casas de bolsa, las compañías de seguros, las compañías exportadoras, todas las organizaciones que integran el Consejo Coordinador se han unido en el mismo esfuerzo
tenemos un sentido de consenso, una plena y absoluta convencimiento de que es a través del salario donde demostramos claramente nuestra responsabilidad social. Es a través del salario en donde vemos las caras de nuestros trabajadores tratando de buscar un mejor nivel de vida. Hoy, esta noche, tenemos 3 grandes noticias para todos los mexicanos. La primera, a la que nos hemos referido, el salario va a crecer con esta fórmula del reconocimiento a tratar de recuperar el salario mínimo de más de 14 pesos, sumada al 5% que se dará a nivel también del salario fronterizo, conjuntan este 20% que nos podrá llevar hasta los 123 pesos diarios a cada uno de nuestros trabajadores. Esto implica, de acuerdo al Coneval, una línea que ellos han marcado como objetivo y que le llamamos la línea del bienestar individual. Pero no queremos quedarnos en el bienestar individual, queremos pasar al bienestar de las familias. Y para esto hemos hecho un acuerdo con todo el sector de los trabajadores, representado por todos los compañeros que están aquí presentes, a los cuales saludo y reconozco a cada uno de ellos, con cada una de las organizaciones empresariales representadas también esta noche y aquí haciendo pie de lo que estamos nosotros anunciando, a que haremos esfuerzos constantes todas las semanas y todos los meses por tratar ahora de no llegar a la línea del bienestar individual, que con este aumento ya lo llegamos de acuerdo al Coneval, sino llegar a la línea mínima del bienestar de las familias de los mexicanos. Si logramos este objetivo, tendremos solo familias mexicanas recibiendo al menos 6,500 pesos de sueldo por mes. Este es el lugar a donde queremos estar. Es el lugar al que los trabajadores se han comprometido a base de reglas sencillas y simples, que van en un compromiso diario de incrementar la productividad de cada uno de los trabajadores mexicanos. Si logramos este consenso, incrementar la productividad de los trabajadores, y un empresario consciente de que su impacto tiene que ir más allá del valor económico y del valor social, rápidamente podremos transitar a esta línea del bienestar familiar. Este es nuestro objetivo, es el objetivo de los empresarios de México, es el objetivo de todas las organizaciones empresariales representadas esta noche, que queremos, en la medida en que podamos ir teniendo estos incrementos de productividad, llegar lo más rápido posible sin causar ningún efecto indeseable a la economía mexicana. Y todo lo contrario, ir creando a través de este accionar un México más fraterno, un México más solidario, un México más consciente de que todos tenemos que progresar, todos tenemos que vivir mejor y todos tenemos que avanzar en nuestro país. Esto lo lograremos también a través de un tercer gran movimiento. Desde hace meses hemos iniciado en los sectores empresariales, insisto, representados esta noche, un proceso voluntario donde estamos haciendo que las empresas se unan una tras otra, sectores completos, a lo que nosotros le estamos llamando llegar lo más rápido a la línea del bienestar familiar. Este es un movimiento en donde ya, y esto se lo anuncio, señor presidente, en el cual creemos tener ya al menos 2 millones de trabajadores mexicanos que están superando la línea del bienestar familiar. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a tratar de ir convenciendo empresa por empresa, sector por sector, rama por rama, que todos tenemos que empujar junto con nuestros trabajadores, ellos poniendo la productividad y la eficiencia, nosotros poniendo los negocios, las utilidades y las capacidades para que de alguna manera lleguemos lo más rápido posible a ir juntando más trabajadores a esa línea del bienestar familiar. Gradualmente
una recuperación en el salario, y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo, eso fue lo que se acordó y es lo que aplica en este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años. Es el aumento más representativo, importante. Era el aumento más importante. Y en el caso de la frontera fue el doble del aumento al salario mínimo. Ahora ya no es el 16, es el 20% de aumento en el salario mínimo. Esto es un avance, porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17% al salario mínimo. Esto no se veía en efecto desde hace más de 4 décadas. No se daba un aumento así. Por eso es importante, ojalá, y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo de manera gradual, sin ocasionar desequilibrios, sin que se produzca inflación y que lo sigamos haciendo de manera concertada, como es este acuerdo. Yo, de los trabajadores, los dirigentes de las organizaciones obreras, por ayudar en este propósito de que aumente el salario mínimo. Y agradecerle también al sector empresarial, porque los dirigentes obreros pues tienen esa responsabilidad de demandar aumentos en los salarios, mejores condiciones laborales, tanto aumentos salariales como mejores prestaciones, beneficio de los trabajadores. Pero que esta iniciativa esté apoyada y podría decir impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional. Son empresarios que tienen dimensión social, los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo. Es un logro, indiscutiblemente. Son pasos cortos, pero firmes y hacia adelante. Siendo realista, lo vuelvo a repetir, un mexicano podría vivir mucho mejor, y así lo podemos entender en base a todo lo que ya vimos que se saqueó en el país, los 65,000 millones de pesos de huachicoleo que se robaban al año en gasolina. O sea, y entre tantas cosas, no quiero aquí ponerme a dar mayores cosas, ya que si se han seguido mi canal o en otros, pues hemos entendido de estas grandes cantidades que se han saqueado. Así podríamos estar inclusive mejor. ¿Por qué no pensar que en lugar de tener 15,000 pesos mensuales en base al salario mínimo, pudiéramos estar percibiendo 25, 28, 30,000 pesos? Eso es algo que debemos de reflexionar. Y trayéndoles más ejemplos antes de terminar el video, que no te engañen, subir el salario mínimo es muy bueno para la mayoría social.
Y esto lo voy a traer en base a ejemplificar cosas que suceden en Europa. Europa no tiene en esos países tantos recursos naturales, el potencial y la capacidad de mano de obra como la tenemos en México, que ese es otro punto que hay que mantener, no podemos perder de vista. El salario mínimo de 900 euros va a beneficiar de forma directa a más de 2.5 millones de personas, así como el salario mínimo aquí en México, como lo oímos en la voz de Luis Alcalde, pues va a beneficiar a 3.6 millones de personas, ¿no? Eso ya es un avance, empezar a traer a los que se quedaron tan atrás a emparejarse, ¿no? En síntesis, aumentar el salario mínimo beneficia a la mayoría social, es perfectamente asumible por las empresas, sirve para reequilibrar el reparto de la riqueza, va a impulsar la economía y el empleo, mejorar el bienestar, corrige la desigualdad, combate la brecha salarial del género y protege a las personas más jóvenes y aumenta los ingresos de seguridad social. Pero lo más importante, las personas que lo cobran podrán vivir con su salario. ¿Cómo lo ven, amigos, amigas? Por eso es tan determinante, por eso les traigo ejemplos de otros países y que por supuesto son palabras y consecuencias elocuentes con beneficios, no consecuencias elocuentes, que esto todo lo trae y que los gobiernos prianistas es otro megatache que le tenemos que poner en México para precisamente erradicarlos del mapa político en el 2021, porque también no se vale que no se hayan querido bajar el 50% de prerrogativas, ya que es un dinero que jamás le ha servido al país, jamás nos ha llevado al progreso. Eso de darnos la espalda también tienen que entender los partidos políticos que está muy mal, tienen que entender la voz y la orden del pueblo que se dio en las urnas y que esto también lo dijo nuestro presidente en las campañas, sobre todo en la de 2018. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por suscribirse, mil gracias por sus likes, es un gusto ir caminando, trayéndoles esta información relevante, importante o que valga la pena, apoyando y apuntalando a nuestra cuarta transformación. Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye. Woo!